13, aquí están las clases. Ustedes me dicen hoy si van a dar o no las charlas. Aquí Eh, está. Buenas tardes, doctora. Sería- No sé, pero no está proyectando para nosotros lo que está Ok, mostrando. ok, ok. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, doctora. Aquí está el cronograma de ustedes. Empezamos el lunes. Aquí están las clases que tienen que dar. Aquí están el día de su primer parcial, que es el lunes 24 de febrero. Mm, 3, martes, lunes carnaval. El miércoles es miércoles de ceniza, si es que no hay clases. Aquí seguimos con las clases y terminamos el segundo parcial. Y vamos a terminar el 30 de abril, que son las 16 semanas que ustedes dan de clase. Entonces aquí está la evaluación. Un examen en la séptima, uno en la tercera, semana 13. Si van a dar las charlas o no, ustedes me dicen. 40% de los parciales, los talleres, que es obligatorio, mírenlo aquí, es obligatorio. El examen, trabajo final está entre el 30 y 40%, yo les puse 30. Y la rotación, que está entre el 15 y el 20%, les puse 20. Entonces, aquí está su libro de texto, los libros que pueden consultar. Digo, hay muchos más libros de cirugía. Ahí están los que ustedes tienen ahí, los que son los para hacer los exámenes, estudiar los exámenes de Estados Unidos, que ahí los tiene la biblioteca. Yo los estuve revisando la otra vez. Bastante actualizados están. Esos libros también pueden utilizarlos. ¿Sí? Preguntas, a ver. Me dicen si quieren, si van a dar las charlas, qué opinan, qué dan, me dicen. Sí, necesito cambiar este examen. Yo lo puse aquí porque debe ser, pero en esta semana yo no voy a estar aquí, en Panamá. Tengo un viaje programado y no sabía que le iba a dar clase. Tengo un viaje programado en esto, así que esta semana yo se las pago en otro tiempo, pero no puedo estar aquí en esta semana. Así que tenemos que cambiar el parcial. Si quiere, lo hacemos después de carnaval, como ustedes quieran. O quizás lo bajamos al segundo parcial, no sé. Díganme ustedes, a ver. De hecho, ustedes siempre cambian los exámenes, ¿no? Pero no hay que poner una fecha. A ver, díganme. yo Profe, yo creo, pensaría que poner una fecha tentativa como posterior a la que ya tiene y después lo discutimos, o sea, el acuerdo entre nosotros para que pueda como que validar el F86 oficial. Voy a ponerlo aquí. Cortar. Lo dejamos para el 10 de marzo y tenemos que cambiar este segundo parcial. Tenemos el segundo parcial para... Vamos a poner aquí.
Aquí dejamos, ponemos esto aquí. Este, ok. Doctora, y respecto a las charlas, la mayoría votó a favor. Así que Bueno, les voy a decir cuáles son las charlas que son mías. Por esto, obviamente esta que voy a dar hoy. Esta de trauma también debe ser mía. Esta que está aquí. Le voy a señalar las que son mías. Las voy a poner en rojo. Esta que está aquí. Esta obviamente la que voy a dar hoy. Esta que está aquí. Esta que está aquí. ¿Cuántos son oficialmente ustedes? hasta la fecha no hay una lista oficial de estudiantes, doctora, porque esta semana es de De, inclusión de materias y retiro de materias. Entonces sería ok. hasta la próxima semana. Pero en el Por lo grupo menos vi que. Ujú, en el grupo de WhatsApp vemos 28. Así que ya lo vi. aproximadamente Como 30. por ahí más o menos. Hoy estaba haciendo la rotación, entonces, no sé, como ella no hace no es, la que hacía la rotación era Cindy, y ella conocía cómo la tenía que hacer, entonces la que la estaba haciendo me dijo que ustedes ahora, no sé, ustedes rotaban, antes de la pandemia rotábamos 4 semanas, después de la pandemia, que ya llevamos varios años en esto, la han rotado solo 2 semanas, entonces ahora ella me dice que son 3, no lo sé, tengo que averiguar cuántas realmente son las semanas que van a rotar. Entonces ella me preguntó que si podían ser 5, le dije que no, 5 no pueden ser los que rotan en un grupo, cada grupo no puede ser de 5, tienen que ser de menos. Entonces esto, ya les dije las que me... Pienso que como estamos en la parte de aquí al lunes, no es tanto tiempo, no sé, yo podría quedar con esta también. Y ya de ahí, si alguno quiere alguna de estas, entonces podemos darla. Les voy a decir cuáles pueden ser dos. Esta pueden ser dos, 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 esta también. En realidad, en la mayoría podrían ser dos estudiantes. Entonces son que casi son, vamos a ver, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 temas. A ver, ¿alguien quiere nutrición? Se la tendría que dar el lunes o la doy yo. Yo la puedo dar, Empieza profe. Drency. para el lunes. Sí, profe. Voy a borrar esto.
Ok. ¿Alguien más quiere de algunas de las que siguen? ¿Líquidos electrolitos? Para saberlo de la otra semana ya les he puesto, la Yo la pueden, puedo, Cristian ¿quién la Denis. quiere dar? ¿Quién? Cristian Denis, Cristian sin H. con H. Así, así está bien escrito. Sí, doctora. Denis, con una sola N, o dos. Una a una. Y así, Denis. Sí, así mismo. Ok, vamos. Ya las demás sí pueden decirme cómo las van a dar, porque ya sería a partir de la siguiente semana. Ok, vamos a empezar con la clase. Después ustedes me dicen cómo lo hacen y cómo determinaron. Me tienen que mandar su correo para mandarles estas, las charlas el cronograma para que estén todos enterados del cronograma, ¿sí? Profe, disculpe, ¿para la charla nos va a dar algunos parámetros o lo hacemos con libertad? Con libertad, con Listo, profe, libertad. gracias. Ujú. ¿Ahí ven todos? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, vamos a empezar con esta clase, porque quizás esto es lo que nosotros vamos a ver. Miren, esto es lo que debe ocurrir en todo paciente que se enferme, y no solo es en cirugía, porque esto se llama respuestas metabólicas y endocrinas al trauma y al estrés, porque realmente empezaron a estudiar la parte de estas respuestas, sobre todo cuando había pacientes politraumatizados, avaliados, apuñaleados, pero realmente nos dimos cuenta de que estas son las respuestas que ocurren en nuestro organismo cuando es sometido a un estrés. El estrés es la enfermedad, el estrés es cuando hay traumas que son más agudas, a veces las enfermedades son más paulatinas, o cuando también hay, como pasó en la pandemia, que todas estas respuestas se dieron y que fue una de los, diríamos, de los mecanismos que ocurren de nosotros de defendernos, pero que llega un momento en que si nosotros o la enfermedad sigue y nosotros como médicos no podemos controlar la enfermedad, entonces viene la parte del desgaste en nuestro organismo para que en el cuerpo utilice todo lo que está en él para tratar de equilibrarlo, pero al final empieza en lo que es en fallas orgánicas. Entonces, empezamos a describir qué es el estrés. El estrés es ocurre por una enfermedad crítica o por trauma en la cual van a haber acontecimientos a nivel de nuestro cuerpo que son metabólicos y endocrinos. Sobre todo, miren lo que hace el cuerpo, intentar sobrevivir a una situación potencialmente letal. Y créanme que eso fue lo que ocurrió en la pandemia. Y vamos a ver por qué algunos sí y algunos no sobrevivieron. Y por qué los pacientes que tenían enfermedades comórbidas, como diabetes, como alguna enfermedad renal, esos fueron los que quizás eran los más afectados para el riesgo de morir. Y entonces se dice que esto conlleva consecuencias metabólicas importantes que llevan a un catabolismo incontrolado y a una resistencia insulínica. Y que el objetivo en esto del organismo, miren, ni siquiera es de nosotros los médicos. Nosotros actuamos, pero ya el organismo por sí solo está actuando. ¿Y cuál es el objetivo? Priorizar el uso de sustratos en los órganos vitales sobre los órganos insulinodependientes como grasa y músculo para tratar de que ellos nos den a nosotros la reserva para que nosotros podamos seguir luchando para vivir. Y se dice que con esto, la mejora de herramientas que se han hecho
para diagnósticas e inclusive terapéuticas, la supervivencia a esta agresión ha aumentado, dejando patentes cambios inflamatorios y de inmunosupresión en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué sistemas involucran cuando hay una enfermedad o cuando nuestro organismo tiene un trauma, un accidente, un avaliado, un apuñaleado? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué hace nuestro organismo? Estimula a nuestra parte nerviosa, sobre todo nuestro sistema nervioso central. ¿Para qué? Estimula esto al eje hipotálamo hipofisiario. ¿Y esto qué hace a su vez? Estimular a nuestra glándula de choque. ¿Quién es nuestra glándula de choque? Nuestra glándula suprarrenal o nuestra glándula adrenal. Y esto hace que nuestros nutrientes entren en una síntesis de incrementar síntesis de proteína por el hígado, pero para la producción de ¿qué? De nutrientes importantes para la célula que nos dan energía, que en este caso es la glucosa en nuestros pacientes. Al activar nuestro eje hipotálamo, se estimulan hormonas como son la ACTH, que es quizás una de las principales, la TSH, la hormona del crecimiento, FSH y LH, que son las hormonas sexuales, y que a pesar de que ellas están disminuidas porque nuestros tejidos, en ese momento hay inactivación de la parte periférica, pero que ellas mantienen entonces la resistencia, que ambas fases van a haber fases en este sistema de defensa de nuestro cuerpo y que nos va a llevar a varias fases que no es que sean crónicas, como ustedes ven las enfermedades, por ejemplo, cuando tenemos una artritis reumatoidea, que es enfermedad de años. Aquí no hablamos de años. Aquí, cuando hablamos de crónico, es semana, porque obviamente nuestro organismo no se va a depletar en años, sino se va a depletar rápidamente cuando nos ocurren enfermedades donde el organismo tiene que actuar de manera de defensa rápida para evitar esa parte letal en el paciente. Entonces, al estimular, nosotros vamos a ver que, además de esto, en la parte inflamatoria también hace que se liberen sustancias. ¿Cuándo ocurre la parte inflamatoria? Cuando nosotros vamos a cirugía. Y les digo por qué, porque las cirugías, ustedes oyen, toda cirugía conlleva su riesgo. Claro que sí, toda cirugía conlleva su riesgo, pero ¿qué sucede con cada cirugía que conlleve su riesgo? Que obviamente entre más agresiva es la cirugía, más cambios de defensa van a haber en nuestro organismo. Por eso es que ustedes ven que hay cirugías en las cuales pueden ser ambulatorias, hay cirugías que pueden ser hospitalizadas, hay cirugías que tienen que ir una vez que el paciente se opere, ir a intensivo, y esto depende mucho porque esa es una agresión para el paciente, aunque sea una cirugía electiva, aunque el paciente vaya a lo mejor programado. Y por eso es que nosotros tenemos que tratar, cuando son cirugías electivas, de llevar al paciente lo mejor preparado para que él contrarreste si hay una complicación, y no solo una complicación, sino que el organismo va a actuar de manera que él no va a entender que la cirugía es para que nosotros curemos o tengamos o disminuya alguna diríamos como en la parte de nosotros disminuir alguna defensa. No, él va a entender que estamos agrediendo a nuestro cuerpo con la cirugía. Una vez que nosotros hacemos la incisión, se empiezan a liberar nuestras hormonas de las heridas que llamamos, que son las hormonas, y ustedes ven aquí que son las citoquinas o citocinas. Estas se liberan y estas citoquinas también van a producir cambios a nivel de nuestro cuerpo. Por eso es que toda cirugía, aunque ustedes digan una cirugía menor, una cirugía mayor, todas conllevan que nuestro sistema reaccione, que nuestro organismo reaccione. Y miren cuál es el éxito de la cirugía robótica y de la cirugía laparoscópica, que se encontró que estas cirugías, cuando se hacen incisiones más pequeñas, y las incisiones más pequeñas, que es lo que nosotros utilizamos para poder entrar, por ejemplo, nosotros al abdomen, ¿qué sucedía? Que entre más pequeña era la herida, menos
componentes inflamatorios y de citoquinas se liberaba. Entonces, por eso la recuperación en nuestro paciente era mucho más rápida. Entonces, todo esto se da y nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios. Entonces, ¿cuál es la agresión? Que se activan series de mecanismos, como ustedes los vieron, reguladores y compensatorios, que pretenden la recuperación y el mantenimiento de la hemostasia, logrando salvar momentáneamente la vida, y que el cirujano debe centrar todos sus efectos en reducir, sobre todo, efectos de la fase catabólica. Ahora lo vamos a ver, que esta fase catabólica empieza una vez que empieza el trauma. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el organismo? Va a utilizar todo lo que tenga en su reserva para tratar de mantener con vida a nuestro organismo. Entonces, se dice que si nosotros tenemos un trauma severo, el estrés metabólico es severo, o sea que nuestras enfermedades son proporcionales a nuestra respuesta del cuerpo. Si tenemos una enfermedad grave, la respuesta de nuestro cuerpo va a ser así, mayor, porque él necesita mejorar o tratar de compensar al organismo para vencer esa enfermedad grave. Entonces, eso fue justamente lo que pasó en el COVID, que había una respuesta inflamatoria o una respuesta muy severa y el organismo, hasta que ya el organismo se depletaba y ya no podíamos hacer más y el paciente moría. Entonces, ellos pretenden, ¿qué hace el organismo? Conservar energía sobre órganos vitales. ¿Cuáles son nuestros órganos vitales? Cerebro, músculo, corazón. Modular el sistema inmunológico de defensa nuestra. Se dice que retrasar el anabolismo es porque no debemos llegar a la parte anabólica hasta que nosotros compensemos y que se desarrolle ante cualquier tipo, miren, cualquier tipo de agresión. Vuelvo y les digo, por eso es que les dicen que toda cirugía puede llevarnos a la muerte. Créanme lo que eso es así. A veces pensamos, pero si solo fue a operarse de esto, pero nuestro organismo, ¿cómo reaccionó? Por eso es que ustedes ven que ahorita, cuando nosotros hacemos los consentimientos operatorios, ustedes tienen que decir al paciente. El paciente se asusta, porque obviamente él dice, yo vengo a buscar, él no entiende lo que hace, lo que pasa en nuestro cuerpo. Él no entiende que aunque la cirugía sea una forma para él mejorar su enfermedad, es una agresión. Entonces el paciente no entiende que si él se complicó o pasó algo, es porque su organismo no fue lo suficientemente eficiente para poder reaccionar o el estrés fue demasiado grande para lo que él podía responder. Entonces, ¿qué sucede? Es cuando la gente dice, fue a una pequeña cirugía y se murió, porque la gente no entiende todo lo que nuestro organismo hace. Y esto, mírenlo, ¿qué hace? Esto desarrolla ante cualquier, que consiste en reorganización de los flujos de sustratos estructurales y energéticos para las células dependientes. Entonces, ¿qué factores condicionan esta respuesta? Miren, magnitud e intensidad. ¿Y qué les digo yo por qué magnitud e intensidad? Si mayor es la enfermedad, es muy grave, así mismo va a ser nuestra respuesta. Y la intensidad, vamos a ver que también, por eso que un paciente, y se los voy a demostrar ahora para que ustedes lo vean a lo último cuando terminamos la clase. Duración. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto, en la parte? Porque si nosotros tenemos y prácticamente actuamos para tratar de mejorar, quizás el paciente, pero si tenemos un paciente, que es lo que yo les digo siempre a la gente, quizás el público, los que no estudiamos medicina, no lo entendemos. ¿Qué sucede? Pónganse, ustedes son personas jóvenes, ustedes tienen una apendicitis aguda, se les complica y probablemente ustedes tomen analgésicos, antibióticos, hasta que llega un momento en que ustedes van, porque ya no aguantan más. Pero ¿qué sucedió? Sobre todo los varones. Los varones tienen más masa muscular, que es lo que utilizamos en las enfermedades como reserva. ¿Qué sucede? El hombre, sobre todo el hombre joven, utiliza esas reservas de una manera paulatina porque va compensando todo lo que está sucediendo. Y cuando llegan a los hospitales, llegan prácticamente en una descompensación, que quizás muchas veces es más difícil sacarlo porque lo compensaron de una manera tan paulatino, que fue paulatino y no fuimos captando que
nuestro paciente, que ustedes o el paciente se estaba depletando y estaba reaccionando a esta enfermedad que tenía y que cuando llegó ya era porque ya prácticamente había utilizado todas sus reservas y que quizá no era mucho lo que nosotros podíamos ofrecer para ayudarlo. La naturaleza del trauma. El fumador, y que les dije yo que lo que pasó en COVID, el fumar no solo evidencia que tiene acción sobre los pulmones, no, tiene activación sistémica. El fumar es una activación sistémica de bajar, de que no nos defendamos. ¿Por qué? Porque el fumar se dice que produce vasoconstricción a nivel de todos los órganos. Por eso es que cuando nosotros vamos a operar a un paciente, una de las cosas que nosotros le pedimos, si usted es fumador, por lo menos pare 4 a 5 semanas previos a fumar. Y ustedes van a ver, aunque ustedes vayan a una cirugía plástica, que es ya decisión de nosotros propios, porque las cirugías estéticas quizás a veces no son necesarias, son parte de lo que nosotros queremos hacer quizás para mejorar. ¿Qué sucede? Los cirujanos plásticos no los operan. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se compliquen esas cirugías es mayor. Y a veces los pacientes no lo dicen porque la estética es mayor ante su salud, porque no saben, desconocen de esto. Las comorbilidades como la diabetes, las comorbilidades como los pacientes renales, las comorbilidades, vamos a ver qué sucede en el paciente que depleta. Una de las cosas que sucede y que vamos a ver en esto es que una de las reacciones que hace el organismo es hiperglicemia. Entonces, mucha gente decía, se parece que todo esto, la pandemia conlleva a que el paciente haga una reacción como el diabético. No, es que la hiperglicemia es proporcional al estrés que tenga el paciente. Entonces, si el paciente, ¿por qué? Porque ¿qué va a hacer el organismo? Aumentar la parte energética. ¿Quién nos da energía? Los carbohidratos. Por eso es que nos dicen, no coman carbohidratos. No, nosotros tenemos que comer todo, porque si no lo comemos, no vamos a tener uno ni otro. Tiene que ser muy balanceado lo que nosotros comemos y los carbohidratos que nos dan energía. ¿En forma de qué? De glucosa. ¿Y para dónde va la glucosa? Para las células dependientes. ¿Cuáles son dependientes de glucosa? Cerebro, corazón, eritrocito, riñón. Entonces, esos órganos necesitan. Entonces, por eso ustedes ven que el diabético es un paciente más susceptible, porque si ya él tiene de por sí descompensado hiperglicemia, el estrés le va a producir más hiperglicemia que si ya es más difícil del cuerpo de manejarlo, porque ya hay una descompensación. Y por eso estos pacientes eran más susceptibles a complicarse en la pandemia. ¿Qué más nosotros vamos a tener? Que el estímulo puede ser dolor, pérdida de volumen, que es lo que nosotros vemos. Miren, la emoción, aunque ustedes no lo crean, la emoción. Y siempre se los digo, si ustedes tienen una emoción, una pelea, una rabia, ustedes van a ver que ustedes tienen cambios somáticos que ustedes sienten. Y es una de las cosas que sienten, a ver, cuando ven o alguien, o emoción. Las emociones no todas son malas, a veces son buenas. Pónganse a alguien que nos guste o a alguien de lo que nosotros sintamos que estamos enamorados. A ver, ¿qué emoción sienten cuando ven a alguien? ¿Qué sensaciones sienten? A ver. Calor, profe. Como, sí, calor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver que le decimos a la persona? Te pusiste pálida. ¿Qué más sentimos? Que nuestro corazón se acelera. Bueno, ¿qué pasa con la emoción? Sí, si la emoción es algo que es leve, ustedes ven que viene la emoción y pasa, porque eso es la duración de los de que les digo que depende. Pero si el estímulo se mantiene, póngase, si yo tengo un paciente traumatizado y perdió sangre y tiene ese estímulo de que va su corazón a reaccionar, pero yo no puedo pararlo porque sigue el sangrado, persiste hasta que se muere. Aquí esto lo compensa, que nosotros podamos compensar, por eso la duración es importante. Y otros son los sustratos de energía, que son nuestra parte de nuestros carbohidratos, que son los que nos dan la energía en nuestro paciente. Miren, la temperatura se ha considerado un factor importante para como estímulo. Y ustedes van a ver qué pasa. Los extremos de las edades tienen un problema. Los extremos de las edades no pueden quizás manejar la compensación de la temperatura.
en el adulto mayor y en los niños muy pequeños. Por eso que ustedes ven que los niños, a pesar de que ustedes digan los arropan y todo, porque ellos no pueden estar, porque no saben, o sea, no han desarrollado ese mecanismo del control, de compensar los cambios de temperatura. En el adulto mayor, él los desarrolló, pero los perdió. Los va perdiendo por la parte de la vejez, que es una de las teorías de la vejez. Y se dice que la hipotermia es un factor importante. Por eso es que ustedes ven que en los salones de operaciones, si van a operar a niños y si van a operar a adultos mayores, una de las cosas que le debemos poner son mantas térmicas para conservar la temperatura a nivel de una temperatura usual de lo que debemos mantener, entre 37 grados centígrados. Si no, eso hace que esto produce un efecto, diríamos, catabólico de estrés y se dispara igual que si nosotros le hubiéramos metido una puñalada al paciente o si el paciente estaría enfermo. Por eso una de las cosas para evitar esto es darle mantas térmicas tanto a los... Sí, bueno, se le deberíamos dar a todos porque las temperaturas en los salones de operaciones son un poco bajas. Pero si yo tengo que decidir a quién le escojo de dar, si es una sola y tengo a un adulto mayor, se la voy a dar al adulto mayor. O si tengo un niño muy pequeño, se la voy a dar al niño pequeño, porque ellos son los extremos de las edades difícil o más difícil de compensar. Ya vieron la herida. Entonces vamos a ver. Cambios en el volumen circulante, que es lo que nosotros más vemos. Este paciente que está aquí, paciente politraumatizado, si ustedes ven, lo que él tiene prácticamente es un paciente politraumatizado que llega y que tiene trauma. Si ustedes ven en brazo, mírenlo aquí, esto debe ser de trauma en cadera. Si ustedes ven, mírenlo aquí, paciente trauma en cara, el paciente está entubado, un paciente grave. Entonces, esto hace que se produzca estimulación de los quimiorreceptores, alteraciones en los sustratos sanguíneos, cambios, miren la temperatura corporal y cuando tenemos ya un factor en el cual ha disminuido nuestra inmunidad y tenemos infecciones, sobre todo del sitio lesionado, entramos en lo que es FON, que es la falla orgánica múltiple en nuestros pacientes. Miren aquí, si la lesión es leve, ¿qué hace el organismo? Alteración leve de la hemostasia, se da la respuesta, ajuste fino del medio interno y no pasa nada. Pero si es mayor, esto hace que empiecen la liberación rápida de hormonas. ¿Para qué? Si hay pérdida de volumen, restablecer el volumen efectivo y para dar sustratos de energía. ¿A quién? A las células que requieren de energía, que son dependientes energéticos, como cerebro. Por eso es que ustedes ven que si un paciente baja la presión, una de las cosas que tiene, se desmaya. ¿Por qué? Porque no hay suficiente flujo que llega a dónde? A nuestro cerebro. No hay suficiente energía, sustratos que le lleguen a nuestro cerebro. ¿Qué pasa el organismo? Empieza con la liberación o estimulación de nuestro eje hipotálamo hipofisiario, hipófisis, donde tenemos dos, una que es nuestra neurohipófisis y otra que es nuestra adenohipófisis o lóbulo posterior y lóbulo anterior. En el lóbulo posterior, ¿qué va a estimular? A nuestra glándula. Va a estimular ¿a quién? A la producción de quién? De ADH, que es la hormona antidiurética o la hormona vasopresina y que se libere, que estimule la producción. ¿Qué nos va a hacer esto? Miren aquí. ¿Qué hace esto? Si estamos perdiendo líquidos, va a tratar de reabsorber líquido para evitar que los perdamos. Y esto va a provocar que el volumen sanguíneo a nivel de los riñones, que son extremadamente dependientes, vuelvo y les digo, del flujo sanguíneo, y uno de los que más rápido se lesiona o se daña si no hay un flujo sanguíneo adecuado hacia él, es el riñón. Es el riñón. Y por eso ustedes ven que los pacientes entran en insuficiencias renales rápidamente y que tenemos que tratar también rápidamente para que no termine en una insuficiencia renal crónica en nuestros pacientes. ¿Qué más vamos a ver? Esto también aumenta el retorno venoso latido y por consecuencia el aumento del gasto cardíaco y lo que hace la vasopresina es al final promover la retención de agua. Nuestro hipotálamo recibe señales que son, ya ustedes vieron, la herida es un estímulo, por eso es que les digo y les repito que la cirugía por sí ya es un estímulo
para producir cambios metabólicos y endocrinos en el paciente. Estimulan a la parte anterior a secretar ADH y se estimula ¿quién? Nuestra glándula suprarrenal, que es nuestro órgano de choque, que mírenlo ahí como uno los pone, como si fueran con guantes, porque este es el que va a pelear por nosotros y por la vida de nosotros. Donde hay una corteza que libera glucocorticoides como aldosterona. Bueno, la aldosterona es más que un glucocorticoide, un mineral o corticoide, pero se están en la corteza, la aldosterona, el cortisol y la médula, nuestras catecolaminas, que es donde vemos la parte más sintomática o somática de lo que es un estrés. Vamos a ver, miren aquí, ¿qué hace la estimulación mecanismo para mantener la hemostasia? Aunque su acción prolongada puede producir efectos nocivos y miren ya cómo cuando si seguimos y persistimos en la lesión sin poder tratar de parar o de controlar la enfermedad, viene la parte de nuestra glándula suprarrenal que dice ya no puedo más, traté de salvar al organismo, pero ya yo no puedo más, y es donde vienen fallas orgánicas múltiples y obviamente la muerte en nuestros pacientes. Vamos aquí, miren aquí, se libera catecolaminas, que es una de las que más vamos a ver quizás en la parte de acciones que nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque aumenta frecuencia respiratoria y sobre todo esto que está aquí, que es lo que nosotros llamamos la taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque son catecolaminas que actúan sobre el corazón en la parte simpática. ¿Y por qué aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Por qué aumenta la contractibilidad miocárdica? Porque ¿cuál es la función de nuestro corazón? Bombear sangre. Y al bombear sangre, si él sabe que tiene que bombear sangre al resto del cuerpo, él lo va a hacer de una manera rápida, pensando que de esa manera rápida, si el organismo está perdiendo sangre, le debe llegar sangre más rápido. Ese es un mecanismo compensatorio. Obviamente que debe llegar a cierto nivel, porque cuando pasa de cierto nivel se dice que ya no es efectivo esas contracciones que haga nuestro corazón. Miren lo que hace, aumenta la frecuencia respiratoria. Se dice que todos nuestros pacientes, al principio que tengan un problema de estrés, de enfermedad, siempre vamos a tener hiperventilación. Y es una de las cosas que les digo. Ustedes ven que cálmate, respira por el estrés más lento, no sé qué, y les entra hiperventilación, el estrés, la emoción, les puede entrar. Otra es la palidez. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en esto se produce esto que está aquí, vasoconstricción periférica. Pero al principio ustedes ven que me dijo que que se sentía caliente. No le quise contradecir. Sí, te sientes caliente porque ya pasó el estímulo, ya lo compensaste, ya mejoraste y viene la vasodilatación, que es donde sientes esa sensación de calor y donde sientes esa sensación de que se te ponga la cara roja y dice, te pusiste pálida y después rojo. Eso es así, pero ya compensaste. Pero en el individuo que no logra compensar, siempre va a seguir pálido, va a seguir taquicárdico y va a seguir en base de caliente, frío, va a tener y palidez en todo lo que es su piel. ¿Por qué? Porque no hay suficiente flujo que llegue a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque esto aumenta la vasoconstricción periférica, que es lo que hace la palidez y la disminución del flujo. ¿Pero para qué? Es selectiva para la redistribución de los órganos que lo necesitan en este momento, que más lo necesitan para la acción, que son riñón, cerebro, corazón. Entonces, esto es lo que conlleva. Y vuelvo y les digo, si nosotros persistimos, es ahí donde está el daño en nuestros pacientes. Si ustedes ven, ¿qué hacen? El cortisol es una de las hormonas que se produce también y que conlleva también a la conservación de su yoga. Pero miren, el cortisol, ¿qué hace? Estimula a grasa, estimula proteína y todo, y estimula hacia la producción ¿de qué? De nueva producción de glucosa. Entonces, se dice que la estimulación adrenal implica un mecanismo para el mantenimiento de la homeostasis, siempre y cuando podamos lograr compensar. Si no compensamos, entramos en una falla orgánica múltiple. Entonces viene la parte de los estudios que lograron comprender qué es lo que sucedía en nuestro cuerpo. Se dice que en 1942, Humberstone fue uno de los que describió qué era lo que pasaba o qué era lo que él veía y estudiaba que pasaba en el paciente que llegaba críticamente enfermo, grave, trauma o críticamente en sepsis enfermo. Él decía que
había una fase que le llamaban la energía basal, pero él decía que esa fase se parecía a una ola delta, y sobre todo los que hagan surf son los que quizás entenderán esta parte, y que esa choca contra la playa y que representaba el trauma, y luego retroceder al mar, que era lo que representa la segunda fase. Entonces, él decía que cuando chocan contra, y que es la primera fase que chocan, representa el trauma. Y luego, cuando retrocede, es la segunda de flujo o una fase hipodinámica, y que él la representó así. En esto, eso es lo que él dice. Aquí llega, esto, el gasto energético basal, que es baja, mírenlo aquí, y se dice que si él no logra hacer esta compensación, es aquí donde está la muerte. O ha perdido todo su volumen, el paciente, el cuerpo ya dio todo para compensar, no lo puede dar. Y si lo da, de alguna forma viene esto, que es la parte catabólica. En la parte catabólica donde llega a un pico. Y luego, si se mantiene en este pico, el paciente entra en falla orgánica múltiple y fallece. Y debe bajar nuevamente a esto y entrar nuevamente al nivel donde estaba y haber compensado para poder. Y miren, por eso es que les digo que son días post la injuria, y que aquí se convierte en crónico solo semanas. No estamos hablando de años ni de meses, solo en semanas en este paciente. Y aquí está, mírenlo aquí. Aquí, eso realmente la que está aquí es lo que él describió. Aquí quizás un poquito más. Mírenlo aquí, la fase de lesión. Aquí horas muertes donde descompensa totalmente. Tiene que llegar a esto, que es como cuando él dice que se retrae la ola hacia atrás nuevamente, y tiene que llegar y mantener y bajar aquí nuevamente a la línea para entrar en la parte de compensación. Y miren que son días, semanas en nuestros pacientes. Entonces él describió que la respuesta del EP, que es la fase inmediata, se consideraba apropiada por el medio en la intervención del sistema neuroendocrino, como lo vieron, y que la falsa respuesta crónica es una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas, y que él denominó un síndrome de desgaste sistémico, que es lo que se llama falla orgánica múltiple, que probablemente va a llevar al paciente al final a la muerte, después de tanto, digamos, de tanto que trata de compensar y que lo ayudemos, porque obviamente si lo dejamos solo, va a morir, pero si él entra a un área donde está la parte médica, va a tratar de ayudarlo con esa parte, pero ya llega un momento en que ya existe el desgaste por sí, que ya el mismo organismo no compensa y el paciente va a morir. Entonces esto, vamos a ver que él decía que hay esta fase de la primera, que le llamaba hipodinámica, es inmediatamente a la lesión, y resulta generalmente pérdida de fluidos corporales y suele durar algunas horas, y se dice que es un estado realmente de declinación de la vitalidad, y que aquí, cuando a esto se da por pérdidas de volumen, sobre todo, hay una gran inestabilidad cardiovascular, de que no sé, si no se corrige, obviamente el paciente evoluciona, como ustedes vieron, hacia la muerte. Vamos a ver que se dice que en esto, como ustedes lo vieron, está la actividad simpática a nivel de nuestro sistema nervioso simpático, con la actuación de nuestras catecolaminas, a su máximo esplendor, la liberación, y que va a tratar de esto estimula a los barroreceptores al recetar la resistencia vascular, la pérdida, y estos barroreceptores son los que actúan a la presión. Por eso vamos a ver, ustedes vieron, aumenta la presión. Y digo, raro que alguien no me pregunte, pero si debe tener hipotensión, sí, pero la hipotensión no es enseguida, porque el organismo, ¿qué trata de hacer? Compensar eso, mantener la presión. Cuando ya nosotros tenemos hipotensión, es porque ya hemos perdido gran parte, por lo menos 30% de nuestro volumen intravascular, o sea, de sangre, y eso no es bueno. Entonces, esa es una de las partes que nosotros tenemos que saber, que la primera respuesta no es la pérdida, la disminución de la presión arterial. La primera respuesta es lo que nosotros sentimos, taquicardia. Y si vamos a ver llenado capilar, probablemente nosotros decimos, pero si el paciente tiene buena presión, el paciente no ha bajado la presión, pero el paciente está taquicárdico. Nos está diciendo, la taquicardia nos está diciendo, estamos en un problema.
y hay que hacerle caso a las señales que nos dan nuestros pacientes. El periodo corresponde con la fase hiperdinámica, como ustedes vieron, catabólica, que puede persistir algunas semanas. Entonces, miren aquí, aquí está la fase aquí está la fase aguda, intensa actividad simpática. Miren aquí, hipoperfusión tisular, obviamente con disminución del transporte y consumo de oxígeno, con disminución de la tasa metabólica. Miren lo que sucede. Aumenta la glucosa, el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque necesitamos cuerpos cetónicos que vayan a nuestro cerebro para que nos dé energía. Y eso hace que aumente glucosa sanguínea. Por eso si usted llega a un paciente grave, en trauma, usted le sacan sangre, debe haber hiperglicemia. Y no es que se está comportando como un diabético, debe haber hiperglicemia, porque ese es uno de nuestros factores compensatorios. Miren aquí, disminuye la temperatura corporal. Entonces nosotros tenemos que ayudarlo a que esto disminuya menos, dándole mantas térmicas a nuestro paciente. Vasoconstricción por liberación de catecolaminas en nuestros pacientes. Vamos a esto. Tiene un efecto de un promedio de 5 días y es posterior a la lesión. Posterior a la lesión se puede mantener, se dice que hasta 9 meses, y ahí la fase, como les dije, la aguda y la de adaptación. Miren, utilizamos sustratos de carbono, aminoácidos, ácido graso. Se caracteriza por un estado catabólico acentuado y se dice que el gasto energético es 1.5 a 2 veces del basal, o sea que estamos en un estado catabólico con mayor consumo de oxígeno y producción de oxígeno en nuestros pacientes. Y debemos llegar a esta que está aquí, que es la fase anabólica o de reparación, en la que se reproduce o en la que se produce restauración tisular en nuestro paciente. En esto vamos a ver que en la hiperdinámica hay un gran estrés con una acelerada producción hepática de glucosa a expensas de aminoácidos, lo cual se traduce, como les dije, en hiperglicemia mantenida en nuestros pacientes. En la parte catabólica se dice que el persistente balance negativo de nitrógeno es como expresión directa de la degradación proteica corporal. De allí ustedes miden el lactato en sangre en nuestros pacientes y nos está diciendo qué tan catabólico está siendo nuestro paciente, porque esto nos mide el nivel, o es uno de los marcadores que nos mide o está asociado al balance o al balance nitrogenado que se está utilizando en nuestro paciente para determinar cuánto nosotros podemos esperar de nuestro paciente. Vamos a ver que la anabólica, como les dije, ya vamos hacia la mejoría y que si no llegamos, obviamente entramos en la fase de la muerte y las fallas orgánicas múltiples en nuestros pacientes. Como les dije, miren, las catecolaminas, como la noradrenalina, son partes simpáticas. Sus principales son, esto aumenta la contractibilidad miocárdica y trata de, obviamente, pero a nivel del corazón, de producir mayor flujo a nivel de los vasos sanguíneos para mandar más sangre hacia nuestro corazón. En la respuesta vamos a ver que sus principales están aumento de la contractibilidad miocárdica, el cortisol, que es otra de las hormonas, condiciona la secreción de catecolaminas, o sea, esta también estimula las catecolaminas y estimula también el sistema renina-angiotensina-aldosterona para promover retención de líquidos porque estamos perdiendo gran cantidad de líquido en nuestro paciente. Se dice que debe tener el pico diurno máximo a las 8 horas, en las 8 horas, y que obviamente si ustedes ven que esto se trastoca, que su pico máximo es cuando vienen todos los cambios también en todos los pacientes que están en un área de terapia intensiva. Otra de las hormonas es la hormona del crecimiento que se estimula y produciendo estimulación de la lipólisis, degradación de proteínas, liberación de ácidos grasos y contribuye a un síndrome de desgaste en fases crónicas y además se conoce un efecto antagónico sobre la insulina. Miren, es una de las cosas que yo les digo, sobre todo cuando ustedes oigan, la gente que toma o que se pone hormona de crecimiento. Yo les digo porque yo iba a los gimnasios y la gente decía, bueno, vamos, porque miren, dicen qué puede hacer.
lipólisis, degradación de proteínas, liberación de ácido graso. O sea, ¿qué hace? Vamos a utilizar las reservas, produce lipólisis como destrucción de la grasa. Entonces, mucha gente decía, bueno, yo te consigo hormona del crecimiento. Eso no es cierto. La hormona del crecimiento es tan cara y tiene sus acciones tan específicas que eso que les dicen, que les venden o que les vendían en el gimnasio. Yo se los digo porque la gente les decía, yo te vendo este set de hormonas del crecimiento. Y obviamente yo no me metía en eso porque cada cual hace lo que quiere, pero yo decía, o sea, yo no entiendo cómo las personas, o sea, no nos orientamos, no nos documentamos acerca de qué es lo que nos están dando. Y todo el mundo, ahí muchos se ponían, dizque, hormonas del crecimiento. Eso no es ni fácil de conseguir. Se dice que las hormonas tiroideas también reguladoras de la actividad metabólica celular y que se produce una disminución de la conversión periódica de T3 a T4, aunque las cifras de TSH se mantienen algo elevadas y que estos cambios se dan entre los 30 a 120 minutos y sea correlación directa con la magnitud de la producción de T y la mortalidad en los pacientes con traumas cuando se ve aumentada. Esto es con respecto a la parte inflamatoria. Los eicosanoides son sustancias derivadas del ácido araquidónico que, como prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos, y que son las importantes o son los diríamos, parte de los efectos inflamatorios que hacen, miren, incrementan agregación plaquetaria, mayor resistencia, favorecen migración, liberación de mediadores de respuesta inflamatoria sistémica y que pueden producir broncoconstricción, para que usted vea todo lo que se libera en un estrés o en un trauma. La insulina es la principal hormona anabólica que tenemos, pero ¿qué sucede? Durante el inicio de la respuesta, ¿quién va a estar aumentado? Nuestras catabólicas. ¿Cuáles son nuestras hormonas catabólicas? Las catecolaminas, y por efecto de las catecolaminas se estimula la producción de glucagón, que es lo contrario a la insulina. Así es que al principio nosotros tenemos, y que se dice que la insulina se debe encontrar en valores, porque acuérdense, como anabólica, ¿qué necesita el cuerpo? Que ella todavía no reaccione, porque si ella reacciona, el cuerpo necesita glicemia para las células dependientes. Entonces, por eso es que se dice que se debe retrasar. Ustedes ven que nosotros queremos ir hacia el anabolismo, pero ustedes ven que en una de las diapositivas dice que se retrase el anabolismo. Sí, porque necesitamos en ese momento que necesitamos de energía para poder nosotros condicionar nuestra respuesta, pero eso debe ocurrir al término que nosotros nos vamos compensando, no ir de manera rápida en el momento que nos da el trauma o que nos da el estrés, porque no vamos a compensar. Y esto entonces se dice que aumenta la mortalidad en pacientes en estado crítico, su aumento, y cuando se recomienda terapia para cuando las glicemias están muy por arriba y mantener glicemias entre 80 y 110, lo que ha demostrado disminución en la mortalidad en nuestros pacientes. Estas son nuestras hormonas, miren aquí, hipotálamo estimula a nuestra glándula estimula glándula hipofisiaria, estimulación de nuestra glándula suprarrenal y con la liberación miren, actúan a todo nivel, intestino, hígado, vasos sanguíneos, corazón, pulmones, que son los que nos van a mantener. Aquí está, mírenlo aquí, a estrés a corto plazo, glándula suprarrenal con liberación de epinefrina y a largo plazo, o sea, y no es a largo plazo que yo les diga que son a largo plazo, son meses, no, son días, son horas. Y vamos a ver qué estimula a los mineralocorticoides como la aldosterona y los glucocorticoides como el cortisol. Vamos a ver que, miren, en los pacientes críticos con trauma se produce una resistencia que condiciona incremento de la gluconeogénesis, uso excesivo del lactato, aminoácidos y sustrato de glicerol, incrementa la glicogenólisis e incrementan la hiperglicemia. Entonces, esto es lo que debe suceder en un paciente como parte normal. El deterioro de los líquidos va a depender también de cuánto pierda el paciente. Y miren lo que dice aquí, la capacidad de los sistemas neuroendocrino, renal y circulatorio para responder a estas pérdidas y de la gravedad de la lesión. Otro que son ya parte de nuestro paciente es
cuál es la edad del paciente, enfermedades concomitantes, medicamentos y miren, hasta los anestesiólogos tienen que saber qué anestésico es el ideal en las condiciones de cada paciente. Y no creamos que los anestesiólogos ponen medicamentos por poner o duermen al paciente, no, tienen que conocer la farmacocinética y la farmacodinamia de todos los medicamentos que utilicen para dormir a un paciente y qué puede ser beneficioso o más deleterio en estos pacientes. Aquí está, miren la herida, tanto en una herida, en una cirugía, que es una cirugía, diríamos, electiva, y una cirugía, o una herida que es por trauma. En ambas se produce la producción de hormonas proinflamatorias que son las citoquinas, que estas al producir una lesión, una isquemia, lesión endotelial, estimulan, ya ustedes vieron el ácido araquidónico, como los eicosanoides, y vamos a liberar o a estimular la liberación de estas citoquinas que son parte del sistema inmune. Y esto nos ayuda a nosotros a también compensar. Pero si esto se mantiene, esta citoquina se mantiene elevada, mírenlo aquí, los mediadores del complemento como Diana, el macrófano, y se producirá la liberación o la producción de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son sustancias biológicamente, proteínas biológicamente activas, bajo peso molecular, se liberan por varias células descubiertas como mediadoras de la respuesta inmune. Y la respuesta inmune, ¿dónde se da? Cuando hay parte o nuestra porción, liberación sobre todo inflamatoria. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Vamos a ver que estimula el hipotálamo y se libera CTH. Si usted se libera CTH, ¿qué se libera? Las hormonas que se producen a nivel de la glándula suprarrenal, tanto corteza como médula. Y miren lo que dice aquí, correlaciones entre altas cantidades en plasma con alta mortalidad. O sea que nosotros, el organismo debe mantener esas respuestas y compensarlas. Si no las compensa, vamos a tener un paciente en falla orgánica múltiple. Aquí está. Miren, las heridas activan la inflamación, sustancias secretadas son citoquinas y otros mediadores. Esta es una cirugía laparoscópica. El éxito es que, miren, son heridas pequeñas. Pero vamos a cirugía. Miren esta. Sustancias secretadas. Aquí el estrés es mayor. La complicación, no es la complicación, es la recuperación del paciente. Es más lenta. La herida es mucho más grande. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que, obviamente, es el éxito, como les digo, de la cirugía laparoscópica y de la cirugía robótica, pero si ustedes ven, cuando nosotros tenemos que abrir, vamos a abrir, pero lo que les digo es que entre mayor, se comprobó que entre mayor sea la longitud de la herida, obviamente más liberaciones de citoquinas en nuestro paciente. Por eso, vuelvo y les repito, ninguna cirugía es inocua. Todas llevan cambios en nuestro organismo que pueden llevarnos a la muerte, aunque nosotros digamos es una cirugía tonta en nuestros pacientes. Miren aquí, la magnitud tiene relación directa con las manifestaciones del huésped, la gravedad está en relación con la cantidad de sustancias de mediadores que se liberen. Entre menores, menos cantidades. Se dice que las más importantes, como ustedes vieron, factor de necrosis tumoral, interleuquina, que esas son las siglas a nivel internacional, esta también, interleuquina 1, interleuquina 6, estas también pueden inducir signos en los clínicos de sepsis, pérdida de peso, colaboran en la protólisis, lipólisis y parecen desencadenar a veces anorexia a nivel del hipotálamo. Por eso es que a veces se dicen que aunque el paciente no pueda comer porque está inconsciente, también el nivel de que se estimulen los deseos de comer, sí, y el paciente entra en una anorexia, por lo tanto, obviamente, con más pérdida de nuestras reservas. Aquí están, miren la interleuquina, factor de necrosis tumoral, liberación, activación de leucocitos y células, se estimula en la fiebre, la interleuquina, de inflación de activación de la respuesta proteica en la fase aguda, quimiotaxis para neutrófilos, o sea, intervienen también en nuestra inmunidad. Miren, aquí llevamos todo este tipo de citoquinas ya investigadas y descubiertas, interleuquina 10, 12, 13, 15, 18, reduce y neutraliza la neurotoxemia, o sea, hay muchos que es la realmente que está. Entonces, vamos a ver, el organismo necesita la obtención de energía
que se requiere para mantener los órganos. Estos procesos van a movilizar ¿quién? A nuestras reservas. ¿Quiénes son nuestras reservas? Lípidos, proteínas, carbón, vitamina. ¿Y esto para qué? Para, vuelvo y les digo, que nuestra glucosa y que la proteína, las proteínas son nuestras, diríamos, órganos de base para utilizarlas. Por eso es que, vuelvo y les digo, a veces los varones tienen más porque tienen más masa muscular, nosotros tenemos menos. Pero ¿quién es el que nos da ese soporte? Por eso es que ustedes ven que también los ancianos tienen problemas para salir de algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque él pierde masa muscular. Una de las teorías del adulto mayor es que pierde masa muscular. Y ustedes lo ven en la televisión. Dice, tomen Ensure Plus, que tiene es más proteínas, tiene más cantidad de proteínas para mejorar su masa muscular. ¿Por qué ustedes creen que los adultos mayores empiezan a caminar lento? No es porque sus huesos, digo, también tienen que ver con sus huesos, pero más que sus huesos es porque están perdiendo nuestra parte de nuestra masa muscular y al perderla no tienen la fuerza que se tenía antes para poder hacer movimientos tan rápidos como los hacían antes y son sus movimientos lentos porque no tienen esa fuerza muscular que los ayude. Entonces, si ustedes ven, esto es lo que utilizan y por eso ustedes ven que el lactato es una de nuestras marcadores para poder medir inflamación en nuestros pacientes. Como ustedes lo vieron, se activa el sistema simpático con catecolaminas, glucocorticoides, hormona de crecimiento y nuestros mediadores inflamatorios. Si ustedes ven las señales, como yo les dije, todas las que ya vimos, son señales aferentes que captan los receptores, son sometidas al sistema nervioso central, el sistema estimula nuestra glándula hipofisiaria y viene la respuesta neuroendocrina inmunitaria y a esto se constituye la parte o eferente de nuestra lesión en nuestro paciente. Los efectos, incremento el súbito del sistema nervioso suprarrenal, hay un incremento de corta duración en la concentración de las catecolaminas, las acciones metabólicas, ya ustedes la conocen, estimula glucagón y mírenlo aquí en la parte metabólica, porque esta es la parte metabólica. Las otras son las respuestas cardiovasculares, glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis, cetogénesis en el hígado, inhibición de la captación por insulina o en el músculo estriado. ¿Para qué? Para darle cuerpos cetónicos, energía a nuestro cerebro y a que funcionen nuestros pacientes. Entonces, mírenlo aquí. Las respuestas en el hígado, independiente si la persona se encuentra en fase o no, el hígado almacena glucosa como glucógeno. Miren aquí hacia la producción de gluconeogénesis, glucogenólisis, hacia la producción de lo que es glucosa y conseguir la mayor cantidad de energía para sobrevivir. Y esto se da por las hormonas catabólicas como son glucagón, catecolaminas, glucocorticoides, hormona del crecimiento en nuestros pacientes. Y aquí mírenlo aquí. Gluconeogénesis, glucólisis, todos a la producción de aumentar el nivel de sangre en el torrente sanguíneo. Miren que aumenta el nivel de lactato. Vamos a ver parte de lo que es se libera para la producción y es por eso que ustedes ven que también es uno de nuestros marcadores en nuestros pacientes. El glucagón estimula que permite mediante la acción de la glucógeno fosforilasa y la enzima que producen la gluconeogénesis que se produce en el tejido muscular y se favorece la gluconeogénesis. Todos hacia la formación de ¿qué? De glucosa. Mírenlo aquí. Glucosa en sangre se encuentra aumentada, el paciente tiene hiperglicemia en nuestros pacientes. Mírenlo aquí. Vamos aquí. Músculos, glucógeno, vamos a la parte, se aumenta el glucógeno, estimula a nivel del cerebro, nos da cuerpos cetónicos, nos da energía a nuestros pacientes y todo esto. Entonces, ¿qué entra el paciente? El paciente también entra en un estado de ayuno. Mírenlo aquí. ¿Y esto por qué se da? Porque obviamente el paciente no puede comer. Entonces, ahí ustedes van a ver cómo nosotros o cómo actúan a estos pacientes gravemente enfermos. Y es allí donde van a ver que es importante la nutrición o el soporte o el apoyo nutricional a nuestros pacientes, porque ellos entran en un estado catabólico donde depletan todas las reservas y si nosotros se demostró que no tratamos o no lo ayudamos de darle
algo para que ellos conserven algo de sus reservas, el paciente al final muere. Muere en un estado catabólico. Y mírenlo aquí. Estimula hacia el páncreas, vamos a la célula, a la muscular, otro sustrato para producir gluconeogénesis y llevar sangre o lo que es glucosa a lo que es nuestro torrente sanguíneo y mantener la glucosa en la sangre y en las células que son dependientes de glucosa para energía para la sobrevida en nuestros pacientes. Aquí está igual, miren aquí. Y entonces al final, miren, ¿qué es lo que no debemos olvidar? Por antes le pedía qué es lo que debemos aprender, pero yo creo que es lo que no debemos olvidar. Uno, que toda respuesta, todo lo que suceda en nuestro organismo, ya sea o por cirugía o ya sea por una enfermedad, y en nosotros, llámese enfermedad, trauma o accidente o apuñaleado o avaliado, tiene que ver con una respuesta de nuestro organismo, que el organismo lo hace en forma de poder salvar la vida. Y que esto es estimulando cómo vamos a estimular a nuestro sistema, a nuestro sistema nervioso central con la estimulación de quién? De nuestra glándula pituitaria. Acuérdense que tiene dos partes, la posterior y la anterior, con la liberación de qué? De lo que es nuestra hormona adrenocorticotrófica y que estimula a nuestra glándula de choque. ¿Quién es la glándula de choque? Nuestra glándula suprarrenal o adrenal, que es lo mismo con la liberación de hormonas y que las que más van a producirse en las primeras horas, las primeras etapas, son nuestras catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina con los efectos que ustedes van a ver en nuestros pacientes cardiovasculares. Quizás no vamos a ver tanto porque no lo vamos a ver si eso es algo que tenemos que sacar en sangre para ver que hay aumento de glicemia, que hay aumento en el lactato, pero que ustedes puedan ver como signos que van a ver frecuencia alta, al paciente y frecuencia respiratoria alta. ¿Qué más van a ver? Van a ver los signos de vasoconstricción, como disminución del llenado capilar, palidez en el paciente, hay frío, el piloerección en el paciente porque hay falta de sangre que llegue a las partes más distales, que es lo primero que vemos. Y después, obviamente, ¿qué vamos a ver? ¿Qué se estimula la aldosterona? Acuérdense que la aldosterona, ¿qué hace? Nos retiene agua. ¿Para qué? Para que el riñón no se dañe, porque el riñón es uno de los órganos dependientes de nuestra circulación. Es uno de los órganos que más fácil se daña. Miren, el cerebro se daña, pero el riñón donde se daña y nosotros lo dejemos dañar, él no vuelve a recuperarse de esa lesión que nosotros le damos a nuestro riñón y terminan en insuficiencias renales crónicas en nuestros pacientes. Aquí está. Descarga simpático-adrenérgica. Recuerden que el glucagón no es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal, pero por acción de las catecolaminas lleva estimulación a nivel del páncreas del glucagón. Y estas son las hormonas catabólicas que ustedes van a encontrar en la primera fase que describió o dijo Cumberstone, en la cual todas estas hormonas van a estar en una acción elevada para la compensación en nuestro paciente. Miren aquí, estimulación del hipotálamo, estimulación de lo que es la hipófisis y estimulación de nuestra glándula suprarrenal con la activación de todas sus capas en nuestros pacientes. Aquí está. Y miren al final, si ustedes ven, realmente esto es lo que vamos a ver nosotros. La hipovolemia, para nosotros, que es la parte quizás más, el dolor por la cirugía y el estrés, las heridas, el aumento en las moralidades, el trauma, que va a estimular a la glándula la glándula pituitaria con la estimulación de ACTH, hormona del crecimiento, y miren, metabólicas, renales, reabsorción de agua, cardiovasculares, vasoconstricción periférica y esplánica, la estimulación de aldosterona, aquí, estimulación de renal, absorción renal de agua y de sodio, excreción renal de potasio, disminución del volumen urinario. Y eso es una de las cosas que ustedes deben medir en nuestros pacientes. ¿Cuál es el volumen urinario? Y se lo mide por hora. Miren, la sonda no se pone en los pacientes porque nosotros no queremos que se orine en la cama. No, la sonda se pone porque nos está midiendo el nivel de
hidratación que le estamos dando al paciente y no está midiendo la función renal en nuestro paciente. Y eso debe ser más o menos 30 cc por hora. Nosotros debemos producir 30 cc por hora. Obviamente no los medimos porque vamos al baño y nosotros no medimos nada cuánto orinamos, pero debe ser 30 cc por hora cuando nuestros riñones están funcionando bien. Cardiovascular, miren, vasoconstricción renal, cortisol, acción inmunosupresora altísimo. Tenemos el cortisol como inmunosupresora, obviamente también vamos a ver los efectos de esto. Antiinflamatoria, cardiovascular y catecolaminas, mírenlo aquí, a nivel del hígado, músculo, tejido y otros tejidos, estimulan también a nivel del páncreas con los efectos que ya les mencioné. Y igual aquí, mírenlo aquí, aquí está el hipotálamo externos, adenohipófisis, a quien estimulan a nuestra glándula suprarrenal, que es el órgano de choque en cada uno. Y miren lo que les digo, aquí les traje un caso clínico. Miren aquí, ustedes me van a decir cuál es la diferencia aquí. Miren aquí, este es un joven, mírenlo aquí, de 21 años, que entra con un dolor torácico tras un accidente de moto. Miren, llega al cuarto de urgencia con laceraciones torácicas superficiales. Se descartó un traumatismo cráneoencefálico y un neumotórax mediante tomografía computarizada. Justo el paciente sufre un paro cardíaco. Mírenlo. Se realiza desfibrilación con éxito, se ventila, pero los síntomas del shock empeoran y vienen las constantes vitales. Presión 90-52, pulso 126, frecuencia 124, saturación de oxígeno 90%. Y la auscultación reveló estertores, pero ningún roce pericardíaco. Miren cómo este paciente en la fase aguda, mire cómo reacciona. Inclusive tuvo un paro cardíaco, del cual lo mejoraron. Y miren lo que dice aquí. Se descartó un traumatismo y un neumotórax mediante tomografía. Bueno, es una de las cosas. Aquí este es un caso, este no les puedo decir que tenía antes porque asimismo estaba en las partes de un artículo médico. Y esto, lo que les quiero decir, miren, este paciente es una respuesta, es joven, quizás por esto salió a esto, pero probablemente si hubiese sido un paciente mayor, adulto mayor, no sale. Pero miren lo que nos están diciendo la constante. Ya hay hipotensión severa, ya hay taquicardia severa, ya hay aumento de la frecuencia y ya hay disminución de la saturación de oxígeno. Este paciente es grave y todo esto que está diciendo, el organismo está reaccionando a lo que el paciente tuvo. Tuvo un accidente automovilístico donde tuvo ¿quién? Trauma torácico. Porque esto es lo que nos dice, y tuvo trauma cráneoencefálico. Miren este de acá, vamos al siguiente para que ustedes vean cómo son las respuestas en cada uno. Y eso depende de que, asimismo, cuál sea nuestra posibilidad de tener vida en los siguientes accidentes o en las enfermedades. Este paciente, dicen dolor torácico tras accidente de moto, igual, miren la edad, 44. Sufre caída de moto en un circuito. Él era motociclista hace 3 semanas durante un curso. 3 semanas. O sea, que él tuvo un trauma. Mírenlo aquí, importante. Pero ¿qué sucedió? 3 semanas tuvo. O sea, no fue inmediato. Miren al siguiente, inmediato. El paciente era grave. ¿Qué pasó? Los estudios inmediatamente no hallaron lesiones y es dado de alta. Ok. Acude a consulta 3 semanas después, a pesar del accidente. Le hacen una ecografía del emitórax izquierdo y se observa que una interrupción cortical ósea, que es lo que ustedes ven aquí, donde había fracturas del quinto, sexto arco costal del hemitórax izquierdo. Diagnóstico: fractura de quinta, sexta costilla. Si bien es cierto, ustedes ven, miren lo que tuvo, una fractura, por lo tanto, él pudo compensar de una manera paulatina y que el trauma no fue tan severo. Por lo tanto, a pesar, también
es bastante joven, porque 44 años es bastante joven. También él pudo compensarlo y su trauma fue menos. ¿Cuál es su reacción? Menos. Por lo tanto, y por quizás por esa razón, cuando le hicieron todo, no dieron con mayor, diríamos, no buscamos mayor patología en él porque quizás no encontramos nada, no le dimos la mayor importancia y luego salió, pero luego él siguió con un dolor donde le vieron fracturas del quinto y sexto arco costal en el lado izquierdo. A diferencia de este, que miren lo que es un paciente que llega con trauma torácico, dificultad respiratoria, ya nos está diciendo que está grave tras un accidente de moto. Y miren, hizo un paro y del cual lo revivieron y luego él seguía hipotenso. Yo no les traje lo demás porque este no es la parte. Cuando vemos a trauma, sí vamos a saber qué era lo que tenemos que hacer. Pero yo lo que quería que vieran con estos casos es la respuesta de cada uno. Cuando un trauma es más severo, cuando un trauma es menos intenso. Así va a ser la respuesta de nuestro organismo. Pero por esto que ustedes ven que este puede durar hasta 3 semanas. Este hizo un paro, apenas llegó al hospital. ¿Sí? Y aquí lo que sucede en nuestras fases, de lo que yo les acabo de decir, las fases de choque, hay disminución, puede haber disminución, hay cambios, sobre todo aquí hay más cambios a nivel del sistema cardiovascular. Aquí vamos a ver más cambios a nivel de lo que es el sistema de la parte metabólica, aumento del glucagón, liberación de citoquina, vamos a ver aumento de excreción de nitrógeno, aumento de la velocidad, aumento del empleo de nutrientes, y es aquí donde empieza la parte catabólica a sentirse a nivel del organismo, que es la utilización de todas nuestras reservas, y por eso es que ustedes ven que el paciente enseguida pierde peso y baja de peso, pierde masa muscular. Y en esta que debemos llegar, donde decrece la respuesta hormonal gradualmente, hay disminución de la respuesta metabólica tratando de compensarla, se asocia a recuperación, restauración de las proteínas corporales y ya se dice que puede haber curación de la herida con el aporte de los nutrientes que le llegan a esa herida. Y conceptos clave, la respuesta metabólica a la agresión es adaptativa, pero su persistencia se asocia con peor pronóstico. El comportamiento por la agresión es el muscular, mírenlo aquí, y su compromiso se asocia también con peor pronóstico. La respuesta metabólica es secuencial, en lo que implica regulación hormonal central de la inmunidad, pero simultáneamente a la inflamación. Y más allá de la respuesta hiperaguda, subaguda y tardía, existe la realidad de la cronificación, que es cuando llega a semanas. Y esto quizás es una parte que está en controversia, que salió en un artículo donde dice que todavía no se ha demostrado un aporte elevado de sustratos energéticos de la respuesta metabólica a la agresión. Pero esto se lo voy a dejar para cuando demos nutrición, que hay artículos que han demostrado que sí, otros dicen que no, pero realmente pienso que sí hemos tenido mejoría en el aporte de dar soporte o aporte nutricional a nuestros pacientes cuando están en una actividad, una respuesta metabólica catabólica, que es lo que los lleva a la muerte a nuestros pacientes. Preguntas, a ver, chicos. Preguntas. ¿No? Miren, eso a mí me gusta mucho este pensamiento. Serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene límites. Eso es así, chicos. De verdad que es así. Preguntas, a ver, chicos. Por mi parte no tengo preguntas, doctor. Ahora entienden por qué entran los pacientes a intensivo, porque intensivo nosotros no podemos hacer nada que sea, no pueden estar en una sala, tienen que estarse monitorizados constantemente para poder salvarle la vida. Porque si no están allí, nosotros estamos haciendo las cosas de manera cualitativa más que cuantitativa.
y así el organismo no funciona. Preguntas, a ver, chicos. ¿Aprendieron algo? Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos el El lunes, ¿no? lunes. El lunes. Sí. Ok. Chao, chicos, pues. Buen fin de semana. Igualmente, Chao. doctora, tengo una tarde.